Y vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 1, mis hermanos. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si nos damos cuenta, mis hermanos, Pablo nuevamente habla de ese dolor que siente por el pueblo de Israel. Él quisiera que el pueblo de Israel fuera salvo, todo el pueblo de Israel, pero se ha dado cuenta que no es posible, porque Dios únicamente va a extender su misericordia para quien Él quiere. Y aquí en estos versículos estamos viendo excusas, estamos viendo rechazo, estamos viendo cómo los israelitas, incluso también los gentiles, muchas veces no quieren nada de Dios, o más bien los que no están dispuestos a humillarse, rechazan totalmente a Dios y prefieren seguir su justicia. Y es lo que decía Pablo acerca de Israel: han preferido la justicia de la ley en lugar de la justicia que es por medio de la fe. El hombre siempre va a estar excusándose, siempre va a estar buscando la manera, o más bien buscando a su manera salvarse, si es que se quieren salvar. O algunos muy dentro de ellos sí se quieren salvar, pero no lo quieren a la manera de Dios, sino lo quieren a la manera de su justicia. Y creen que Dios va a pasar por alto eso, y no va a ser así. Entre las excusas que el hombre está dando para no ir a Cristo es que probablemente no soy predestinado. Los que ya conocen de la predestinación. Y si no soy predestinado, ¿para qué me humillo? Y si no soy predestinado, ¿para qué me arrepiento? Y si no soy predestinado, ¿para qué voy a los pies de Cristo? Y si no soy predestinado, ¿para qué clamo a Él? Han metido dentro de su cabeza algo que no les corresponde a ellos. Porque Dios no nos mandó, nuestro Señor Jesucristo y Dios, porque también lo mandó con los profetas, no nos mandó a nosotros, los hijos de Dios, a predicar predestinación. Nos mandó a predicar salvación por medio del arrepentimiento. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nunca le dijimos, mira, arrepiéntete, ve, arrepiéntete y a ver si eres predestinado. No, nosotros no sabemos quiénes son predestinados, así que por eso no podemos predicar predestinación a los que no conocen de Cristo. Mas, sin embargo, los que ya conocen están poniendo ese pretexto. Y si no soy predestinado, pero no es que estén diciendo no soy predestinado y por eso no llego a Cristo. No, ellos están queriendo justificar su pecado. ¿Y cómo lo justifican de esa manera? No soy predestinado, porque el mismo Señor dijo que aquel que iba a Él no lo iba a rechazar. ¿Que no tenemos nosotros el poder para ir a Él? Claro que no, pero cuando empieza a redarguir, empieza a haber una necesidad que tenemos naturalmente todos.
Todos tenemos la naturaleza de desear a Dios. El problema es que no podemos ir a Dios porque no queremos ir a Dios y aparte Dios sabe que no tenemos la capacidad para ir a Él. Mas sin embargo, la palabra siempre va a estar hablando a cada persona. Siempre le va a estar hablando a la persona, siempre le va a estar confrontando y como el hombre rechaza a Dios, entonces es cuando Dios hace la obra. Pero eso ya es después, mis hermanos. Ninguno de nosotros primero esperamos a que Dios hiciera la obra. Ni siquiera nos dimos cuenta cuando Dios ya estaba haciendo la obra. Ninguno de nosotros nos dimos cuenta. Nosotros teníamos necesidad de un cambio, necesidad de una transformación, necesidad de que se calmara todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que traíamos cargando. Creíamos eso. Y Dios es el que se encarga de empezarnos a guiar hacia Él. Pero debe de haber una necesidad. Todos llegamos con esa necesidad. Nadie llegó, no, pues yo estoy bien, pero quiero a Cristo. No, todos llegamos con necesidad. Todos llegamos con un deseo de cambio. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros para que clamemos a Él. Otra de las objeciones o pretextos que pone el hombre también es, ¿y si voy y me rechaza? Mejor no voy. Porque a lo mejor me va a rechazar, a lo mejor no me quiere, a lo mejor he pecado tanto que Dios me va a rechazar porque Él no quiere a alguien tan pecador. Dios no dijo eso. Dios dijo que van delante de Él las prostitutas, los pecadores, los peores, lo más vil. Entonces no puede haber un pretexto de que Dios no me va a perdonar porque soy demasiado pecador. Dios te va a perdonar aunque seas el peor pecador. Esa es la justificación por fe, mis hermanos. Pero el hombre quiere la justificación, ¿qué? Por medio de la ley. No, yo voy a hacer cosas para que pueda yo estar satisfecho de mi salvación. Así no es, mis hermanos. Y es lo que estaba pasando con Israel. Otros dicen, pero pues si no soy tan malo, ¿para qué necesito a Cristo? Si ya con mi justicia de la ley ya es más que suficiente. Ya estoy bien así. Otro de los pretextos es más difícil cuando ya hay conocimiento. ¿Y si ya pequé contra el Espíritu? ¿Y si ya pequé contra el Espíritu y ahora sí no hay perdón? Cada uno está poniendo una objeción, cada uno está poniendo un pretexto para no ir a los pies de Cristo. Sabemos que cuando Dios decide traerte, así pongas 1000 pretextos, vas a llegar a los pies de Cristo. Pero aquí el detalle es aquellos que no quieren ir a los pies de Cristo y están poniendo pretextos para justificar. No, es que no me va a querer Dios. Tú únicamente clama a Él y ya. Amén. Ve arrepentido y ya. Deja a un lado todo lo demás. El problema, si hablamos de problema, el problema de Dios es la predestinación. El problema mío es ir humillado y arrepentido. No es que tenga problemas Dios con la predestinación, sino que eso es cosa de Dios. Yo no tengo por qué llegar, Señor, soy predestinado para humillarme. Yo no puedo llegar así. O sea, yo voy a ir humillado. Si soy predestinado, lógicamente voy a tener salvación. Pero si ni siquiera voy humillado, quiere decir que no quiero nada con Dios. Cuando Dios ya te escogió, es cuando empieza a haber esa humillación y ese arrepentimiento. Yo no sé si te acuerdas de los fariseos. Los fariseos llegaban y querían bautizarse porque supuestamente ya se habían arrepentido. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que dijo Juan? Primero hagan obras dignas de arrepentimiento y después vénganse a bautizar.
¿Qué damos a entender en esto acerca de la predestinación? Si tú dices que ya te arrepentiste y vienes acá porque ya hubo una conversión, porque Dios te predestinó, entonces vas a hacer obras dignas de arrepentimiento. Si no estás haciendo obras dignas de arrepentimiento, quiere decir que tú no estás perdonado, que tú no eres predestinado y que por eso sigues siendo la misma persona. Cada uno de nosotros necesitamos ser transformados por medio del Espíritu Santo. Pero la responsabilidad de nosotros es clamar a Dios. Es lo único que pide Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así como hemos visto en estudios anteriores, mis hermanos, Jesucristo vino para dar salvación y vida eterna. Todos sin excepción hemos aprendido que desde que nacemos ya traemos el pecado y la maldad, y eso nos hace incapaces de poder buscar nuestra salvación. No podemos nosotros, mas sin embargo el requisito es ir y pedir perdón, arrepentirnos. Ese es el requisito. Déjalo de más para Dios. Porque si tú no estás yendo con un corazón verdaderamente contrito y humillado, lo único que va a pasar es lo mismo que sucedió en la parábola del sembrador. Vas a recibir con júbilo, con gozo la palabra, pero al final los afanes del mundo, las riquezas y todo lo demás te va a hacer que retrocedas, que te vayas, cuando tu arrepentimiento no es verdadero. Pero si tu arrepentimiento es verdadero, es porque Dios te ha llamado y Dios te va a dar la salvación. ¿Tenemos culpa nosotros? Sí, porque no queremos nada con Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos, arrepentirnos, arrepentirnos y arrepentirnos. 1 y 1000 veces hasta que escuchemos que Dios nos está llamando y vayamos a los pies de Él. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: el árbol por sus frutos se conocerá, porque un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Cómo voy a saber si verdaderamente estoy arrepentido? ¿Cómo voy a saber si verdaderamente fui elegido? ¿Cómo voy a saber si verdaderamente fui predestinado? Por medio de mis frutos. Es que yo me arrepentí de verdad. No fue de verdad, porque si no estarías dando fruto bueno. Y es lo mismo que estaba pasando con los judíos, con los israelitas, mis hermanos. Los israelitas eran celosos de la palabra. Los israelitas creían que obedeciendo la palabra iban a ser salvos. No se dieron cuenta que Dios, por medio de la ley, les estaba mostrando que no iban a poder ser salvos. El propósito de la ley, mis hermanos, y es lo que tenemos que aprender nosotros también, que el propósito de la ley es para mostrarnos que somos impotentes de lograr cumplir toda la ley. Somos impotentes. Ninguno de nosotros podemos cumplir toda la ley. Dice en el versículo 1 y 2, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo estaba pidiendo salvación de sus almas. No estaba pidiendo Pablo que fueran el país más poderoso. Pablo no estaba pidiendo una salvación del pueblo de Israel literal. Pablo no estaba pidiendo que se fueran a guerrear contra los romanos y acabaran con el pueblo romano que los estaba oprimiendo. Pablo no estaba pidiendo eso. Pablo estaba pidiendo la salvación de las almas de Israel. ¿Y por qué estaba pidiendo eso Pablo? Porque sabía que era un pueblo obediente y celoso a la palabra de Dios. Pero por su naturaleza caída, siempre se equivocaba. Es lo que debe de pasar con nosotros, o al menos pasa con muchos de nosotros. Espero que con ustedes también.
que cuando vemos una persona celosa de su religión, no sé si ha pasado por tu cabeza o se lo has dicho a ellos mismos o a otra persona, si tú fueras cristiano, defenderías a capa y espada el cristianismo, así como defiendes tu religión o tu creencia. Yo veo gente que de verdad, o sea, te echan agua, te gritan, te golpean, te atacan como Pablo lo hacía, era celoso de su religión. Y los israelitas, Pablo veía eso. Ellos son celosos de su religión. A ellos los ven ustedes, de verdad, mis hermanos, cómo ellos defienden su religión. Leen la Torá, aprenden la Torá, desde pequeñitos están aprendiendo y lo defienden. Son celosos de sus tradiciones y por eso es que Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. El pueblo de Israel es celoso de Dios. Nosotros vemos a los testigos de Jehová, cómo son celosos de su religión. Están parados, hace frío, llueve, y ahí están parados con sus folletitos, queriendo jalar a la gente. Son celosos de su religión. Vemos a los católicos celosos de su religión, cómo van postrados de aquí hasta no sé dónde, hincados ya con las rodillas todas peladas, todas ensangrentadas, celosos de su religión. Golpeándose, ayunando, celosos de su religión. Y nosotros que somos cristianos, muchas veces nos falta ese celo. No tenemos ese celo. Entonces Pablo decía, yo quisiera que ustedes, israelitas, fueran salvos, porque veo que son celosos, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa conforme a ciencia? Es conforme al conocimiento verdadero. Dice así, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la sabiduría o al conocimiento de Dios. Ellos se quedaron enfocados en la ley de Moisés. Ellos se quedaron enfocados en lo que dijo Dios, y lo dijo bien claro Dios. Si ustedes obedecen la ley, van a recibir las bendiciones. Pero si no la obedecen, van a recibir maldiciones. Pablo sabía que el pueblo de Israel era celoso de la ley. Incluso Pablo también fue partícipe de ese celo. No sé si recuerden cómo dijo a los filipenses, yo tengo de qué confiar en la carne, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, él fue celoso de su religión, pero él también se dio cuenta que ese celo no daba la salvación. Muchos de nosotros conocemos también familiares que son celosos de su religión. A lo mejor la tenían ahí adormecida, pero en cuanto supieron que te convertiste a Cristo, se volvieron celosos de su religión. Ya suben a la Virgencita, suben a San Antonio, suben a San Juanito, suben a donde sea, van acá, van allá, defienden su religión, se han vuelto celosos, más celosos de su religión, creyendo que ellos tienen la verdad. Era lo que tenía Pablo, dolor por el pueblo de Israel. Y es lo que debemos de tener nosotros, dolor por aquellos que creen que están en lo correcto. Son celosos de su creencia, pero no es conforme a la ciencia o al conocimiento de Dios. Por eso Pablo, cuando se dio cuenta que ese celo no lo llevaba a la salvación y a la vida eterna y a la reconciliación con Dios, dijo, por eso todo eso que yo traigo, lo he estimado como basura, como estiércol por amor de Cristo. Así es. Y ese sería nuestro gozo, que llegaran todos esos celosos de sus religiones y se convirtieran a Cristo. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio, no predicando predestinación, no predicando la elección. Es que si eres predestinado vas a ser salvo. No, el Señor no nos mandó a predicar la predestinación. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Lo demás le corresponde a Dios.
Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar salvación y vida eterna. Oye, tú estás en el camino equivocado, necesitas el perdón de Dios. ¿Y confrontarlos con qué? Con la ley. Amén. Con los 10 mandamientos. Eres mentiroso, adúltero, etcétera, etcétera, etcétera. No decirle, mira, clama al Señor, si eres predestinado vas a salvarte. No. Es un gran error hacer eso, mis hermanos. Eso ya lo entendemos nosotros ahora que ya estamos en Cristo, que gracias a la predestinación llegamos a los pies de Cristo. Pero no hay ningún sello, no traen ninguna marca a la gente. No sabemos si son predestinados, así que nosotros vamos y predicamos el Evangelio a toda criatura. Por eso es que dije que el problema es de Dios. Porque Dios, Él sí sabe cuáles son los predestinados. Pero el problema de nosotros es que no estamos cumpliendo con lo que debemos de hacer. Ir y predicar el Evangelio. Predícalo. Es que mi esposo ya sabe de la predestinación. Tú predícale el Evangelio y que se arrepienta y se arrepienta. Y ya de Dios es lo demás. Pero ¿y si no es predestinado? ¿A ti qué? ¿Tú qué contra Dios? ¿O con Dios? Tú no tienes por qué preguntarle a Dios, Señor, ¿le sigo predicando o ya no? Porque a lo mejor no es predestinado. No. Yo no tengo que preguntarle a Dios eso. Porque Dios no me mandó a eso. Pablo no le dijo al carcelero de Filipos, mira, si eres salvo, cree en el Señor, si eres predestinado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él no le dijo así. Le dijo el carcelero de Filipos, ¿qué tengo que hacer? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y sé salvo. Llegaban otros y, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar una predicación del Evangelio que diga, si eres predestinado vas a ser salvo. Porque nuestro anhelo es que se salven de la condenación. Y si estamos viendo que están equivocados, pues hay que predicarles el Evangelio. Hay que predicarles la salvación y la vida eterna. Entonces el celo de los israelitas, así como de las muchas religiones que hay, es un celo vano, un celo sin fruto de salvación. Aunque conocían ellos las Escrituras, no les había sido revelado Cristo, porque ellos no querían al Mesías. Ese es el problema, mis hermanos. No importa cuánto conozcas de la palabra de Dios, si no te es revelado Cristo, siempre vas a seguir la ley o siempre vas a buscar la salvación por medio de la ley. Y es lo que ellos buscaban. Ellos querían ser reconocidos por sus buenas obras, creyendo que eran obras de justicia. Hemos hablado también, mis hermanos, que hay 2 religiones poderosas, la equivocada y la verdadera. ¿La equivocada cuál es? La de las obras. La religión por obras. Es la que traen los israelitas, es la que traen los testigos de Jehová, es la que traen los arminianos, es la que traen toda la mayoría de las religiones que hablan que salvación más obras, religión más obras es salvación. Y la otra religión sin mácula, la religión verdadera, es la religión por fe. La salvación por fe. Salvación por fe, salvación por fe y salvación por fe. Y ya después vienen las obras de la fe, no las obras para salvación. Pero como ellos no quieren esa salvación, pues quieren ayudar a Cristo. Esa gente quiere participar de la salvación y por eso rechazan la verdad. Yo quiero ser parte de, para sentirme bien. Hablábamos de las competencias, siempre quieren ser mejor que. Yo no tengo que demostrarle a Dios que soy mejor que nadie. Si Dios decidió salvarme, es por lo vil que soy. Y si Dios decidió salvarme y no he sido tan pecador que fulano de tal, es porque Dios decidió salvarme a esa edad o en ese tiempo. No tiene que ver nada nuestro pecado ni nuestra santidad, mis hermanos. También que quede bien claro eso, porque mucha gente dice, es que como era muy pecador, por eso Dios tuvo misericordia de él. No. Aún los que no son muy pecadores, entre comillas, también son, si Dios los escoge, Dios decide escogerlos así. No tiene que ver cuán pecador eres si Dios decide salvarte. No tiene que ver nada de eso.
Que sí, el que más ha pecado ama más al Señor, sí, eso lo dice la palabra. Pero Dios puede escoger a un recién nacido, como escogió a Jacob. Jacob no había nacido y ya lo había escogido el Señor. Y así es. O sea, nosotros ya estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y Dios decide en qué momento darte la salvación y la vida eterna. Dios decide en qué momento. Te lo puede dar a los 10 años, 8 años, 40 años, 30 años. Dios decide en qué momento llamarte. El pueblo de Israel tenía ese problema. ¿Eran celosos de la palabra? Sí, pero no conforme a la ciencia. Por eso le rechazan, porque no tienen el pleno discernimiento de la justicia de Dios, porque no lo conocen o porque la ignoran. Dice en el versículo 3, mis hermanos, y este es muy importante también, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay muchos israelitas y muchos conocedores de la palabra que saben que la justificación es por fe. Los estudiosos de la Biblia, estamos hablando ahorita aquí de los israelitas, ellos sabían que iba a haber una justificación por fe. Ellos sabían que iba a venir un Mesías. Ellos sabían que necesitaban ser circuncidados del corazón y no era por medio de guardar la ley. Pero ellos ignoraron esa justificación por fe. Ellos ignoraron al Mesías porque ellos querían seguir estableciendo su justicia propia. Por eso es que dice aquí, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Procurando no es de que, ay, vamos a procurar hacerlo mejor. No, es no. Yo no quiero la justicia de Dios, sino va a hacer la justicia nuestra. Y ellos establecieron su justicia como una verdad. No sé si se acuerdan del joven rico. Él traía ese chip. Oye, ¿qué tengo que hacer, maestro, para... Maestro bueno, le dijo. ¿Qué tengo que hacer, maestro bueno, para heredar la vida eterna? Y le dijo el Señor Jesucristo, probándolo, cumple la ley. ¿Y qué dijo el joven rico? Toda la ley he cumplido. Él estableció su justicia propia. Él dijo, yo estoy cumpliendo toda la ley. Yo he cumplido desde mi niñez toda la ley. Nada más le estaba hablando de los 10 mandamientos, mis hermanos. Mas, sin embargo, el joven había establecido su justicia propia y dijo, yo he cumplido todo. No fallo nada. Y nuestro Señor Jesucristo tenía que ponerlo a prueba. No desearás los bienes de tu prójimo. No desearás nada. Ni la mujer, ni los bienes, ni el buey, ni el dinero, ni nada. Y le dice, bueno, entonces vende todo y sígueme. Le dio 2 mandamientos, mis hermanos. El mandamiento no desearás. Y el mandamiento que Dios sea por sobre todas las cosas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y ninguno de los dos lo pasó. Ahí Dios mismo le muestra que su justicia no era verdadera. Que él no podía cumplir esa justicia de la que se jactó, no la iba a poder cumplir totalmente. Porque amaba las riquezas y no amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios a veces nos pone eso. No, yo sí amo al Señor. Ah, bueno, te voy a poner una prueba como al joven rico. A ver, deja eso y sígueme. No, Señor, no puedo. Deja aquello y sígueme. No, Señor, no puedo. Yo te aseguro, mi hermano, que Dios te ha puesto esas pruebas. Muchas veces te ha puesto esas pruebas y no las has brincado. ¿Y por qué nos pone esas pruebas el Señor? Para que nos demos cuenta que nuestras justicias no sirven. Que si fuera por nuestras justicias estaríamos totalmente rechazados. Por eso es que necesitamos la justicia por medio de la fe. Pero también necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento.
Dice el Señor, te voy a dar un trabajo grandísimo y vas a ganar mucho dinero. Y después te voy a poner, ¿sigues en ese trabajo o me sigues a mí? No, Señor, es que el trabajo, yo necesito pagar la luz, pagar la renta, pagar esto. Te voy a dejar el mejor estudio para que seas una persona prominente y reconocida, o me sigues a mí donde nadie te va a conocer y nadie te va a aplaudir ni nada. No, Señor, es que pues yo tengo que mostrar lo que soy. Licenciado, presidente, voy para gobernante. Pero voy a seguir siendo cristiano. Dice el Señor, no, yo no quiero que seas eso. Yo quiero que dejes todo y me sigas. Nadie es digno del Señor si pone las manos en el arado y voltea hacia atrás. Y era lo que tenían los israelitas, mis hermanos. Querían a Dios, pero querían su propia justicia. Querían a Dios, pero querían seguir haciendo lo que ellos creían que era conveniente. Y por eso es que Pablo dice, yo sé que son celosos, pero yo clamo por ellos para que vayan a la salvación. Pido que sean salvos ellos. Ellos pasaron por alto las consecuencias. Ellos pasaron por alto su imposibilidad para guardar toda la ley. Ellos querían las bendiciones de Dios, pero no querían ni podían obedecer los mandamientos de Dios. Vamos a Levítico 26:3. Si nosotros, o más bien si ustedes leen, mis hermanos, el Antiguo Testamento, van a encontrar que Dios sí promete vida eterna si guardan la ley. Sí lo promete. Porque muchos han de decir, no, es que Dios no promete vida eterna por medio de la ley. Sí lo promete. Fíjense bien lo que dice acá. Levítico 26:3. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, y ya después empieza Dios a darles bendiciones. De ahí se desata una lluvia de bendiciones. Pero dice, si andas en mis decretos y guardas mis mandamientos y los pones por obra. O sea, Dios promete vida eterna si andan en los decretos, si guardan los mandamientos y los ponen por obra. Yo pregunto, si es que ya leíste todo el Antiguo Testamento, ¿alguien lo cumplió? Nadie. Nadie lo cumplió. Ni aun Moisés, ni aun Noé, ni aun David, que tenía el corazón conforme al de Dios. Nadie. Por la naturaleza caída, por la carne de pecado. Pero no es porque Dios le falló y dijo, híjole, yo les di esta promesa y ahora ¿cómo le hago para cumplirla? No. Lo que Dios estaba mostrando era que nadie iba a poder hacerlo y ese era el propósito de Dios, que el hombre se diera cuenta que estaba imposibilitado de cumplir la ley, para que cuando llegara el Mesías lo anhelaran y lo quisieran. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel siguió con la mente de que yo voy a cumplir, yo puedo cumplir, yo voy a hacer mis decretos, yo voy a hacer los decretos de Dios tal como los pide y voy a recibir la bendición de la vida eterna. No. Ellos creyeron que era fácil obedecer los mandamientos. Ellos creyeron que era fácil obedecer los decretos de Dios y ellos creyeron que era el pueblo elegido de Dios para salvación y que les daría solo las bendiciones, pero se olvidaron de las consecuencias de la desobediencia. Dios sí pasa por alto los pecados por error, si se acuerdan. Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, pero Dios no pasa por alto los pecados que son premeditados o ya con el conocimiento. Dice en Números 15, 29 al 31. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero, o sea, el inconverso, que habitar entre ellos, una misma ley tendréis
para el que hiciere algo por equivocación o hierro. Números 15:29. Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, tanto el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, porque cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, Dios pasa por alto los pecados por equivocación, pero Dios no pasa por alto aquel que ha pecado ya con conocimiento o con soberbia, porque está ultrajando a Jehová. Santo. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que la justicia por medio de la ley no la vamos a poder cumplir. Es lo que le estaba diciendo Dios. Vas a cumplir mis mandamientos, vas a cumplir mis decretos, vas a cumplir todo lo que yo te digo dentro del Antiguo Testamento, dentro de la ley de Moisés, pero si no los cumples, entonces vas a ser cortado. O sea, Dios estaba hablando bien claro, mis hermanos. Lo que Dios quería mostrarle al pueblo y te quiere mostrar a ti, que por medio de querer hacer salvación, tener salvación por medio de tus buenas obras, nunca lo vas a lograr. Nunca. Nunca vamos a lograrlo. Pero el pueblo de Israel creyó que sí. Y dice en Levítico 26:14, pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, 26:16, yo también haré con ustedes esto. Y ahí les habla de terrores, de calenturas, de tormentos, de que no va a haber semilla cuando siembren, de que sus enemigos los van a atacar. Hablan de muchísimas cosas por no cumplir todos los mandamientos de Dios. O sea, Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel. Y esto es lo que nosotros debemos enseñar también a la gente de afuera. Es que, ¿cómo te quieres salvar? Cumpliendo los 10 mandamientos, cumpliendo la ley, cumpliendo el Shabbat, los adventistas. Y les dice el Señor, ni cumpliendo todos los mandamientos vas a lograrlo. ¿Por qué? Porque vas a equivocarte en uno, aunque sea. Vas a fallar aunque sea en uno. Y dice en el 17, del 26:17, dice, pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas, fíjense nada más, y si aún con estas cosas no me oyes, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Qué fuerte, mis hermanos. Espero y de verdad que nosotros hemos entendido que por medio de la ley no vamos a ser salvos. Por medio de guardar los mandamientos no vamos a ser salvos. Tenemos que entender que es por medio de la fe, por medio de la gracia. Dios habló claramente diciendo, si cumples mis mandamientos, vivirás. Dios no los engañó, pero también les dijo, pero si no los cumples, entonces vas a sufrir las consecuencias. El pueblo de Israel ahorita está creyendo que está cumpliendo los mandamientos. Dice en el versículo 4 de Romanos 10, porque el fin de la ley es Cristo. Ahí ya les vuelve a decir Pablo bien claro, ya no pueden ustedes seguir queriendo justificarse por medio de la ley, porque por medio de la ley no hay justicia. El fin de la ley ya es Cristo, ya no hay más. Dice, para justicia a todo aquel que cree. No dice a todo aquel que es predestinado. Ya la predestinación ya pasó atrás. Ahora está hablando de arrepentimiento, de creer. Y dice, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas.
Pablo nuevamente les vuelve a repetir: si ustedes cumplen toda la ley, vivirán. Pero si no cumplen toda la ley, van a sufrir las consecuencias. Por eso, ya el fin de la ley es Cristo. Por medio de la ley, vivían con bendición si cumplían. Pero en cuanto se alejaban, vivían las consecuencias. Por medio de Cristo, ya se acabó la ley. Aquí es más clarísimo, mis hermanos, porque mucha gente dice: es que yo voy a vivir con la ley moral. No, yo voy a vivir con la ley ceremonial. Yo voy a vivir... No, Dios dijo: cumple toda la ley y vivirás. No dividió la ley es una sola. Y ahorita diríamos: entonces ya nosotros ya no tenemos que vivir bajo la ley. No, mis hermanos, vivimos bajo la gracia. Y obedecemos la ley porque ya tenemos una nueva naturaleza. Porque si quisiéramos vivir bajo la gracia, sin la nueva naturaleza, haríamos lo que hacen los hipercalvinistas o aquellos que no han entendido. Viven como quieren, creyendo que ya son salvos. Y no, los verdaderos salvos vivimos en santidad y obedecemos la ley moral, no porque tenemos que obedecerla, sino por nuestra nueva naturaleza. O sea, yo ya no ando en pecado por la nueva naturaleza que traigo, no porque, si no obedezco, Dios me va a reprender. No, ya debo de vivir en una libertad, mis hermanos. Ya no debo de decir: ¿será pecado hacer esto? Ya mi nueva naturaleza me dice que es pecado. Mi nueva naturaleza me confronta con el pecado. Mi nueva naturaleza dice: no hagas esto. Aunque sea una botellita de tequila. ¡No! ¿Por qué? Porque mi nueva naturaleza me dice que no. No es porque dígale la ley que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Yo ya heredé el reino de Dios. Pero ya mi nueva naturaleza no me permite tomar, ni drogarme, ni fornicar, ni fumar, ni adulterar, porque ya tengo una nueva naturaleza. Dios me está limpiando día con día. Dios te está limpiando día con día. Dios te está purificando día con día. Cada vez vas caminando más en santidad. Se debe de ver una madurez de santidad en cada uno de nosotros. Si no hay madurez de santidad, probablemente nada más te estás engañando, mi hermano. Te estás engañando. Porque no puedes seguir igual que cuando eras niño espiritual. Tiene que haber un crecimiento. Hemos oído el testimonio de mi esposa. Yo fumé durante un tiempo, pero llegó el momento en que Dios me confrontó. Y el testimonio de muchos de nosotros. A lo mejor todavía traíamos pensamientos que nos agobiaban, pero Dios empezó a confrontarnos y se van huyendo esos pensamientos. Se van huyendo esos hechos que hacíamos. Tiene que haber una madurez espiritual. Por eso es que Juan el Bautista les decía a los fariseos: ¿de veras están arrepentidos? Pues hagan frutos dignos de arrepentimiento y vengan a bautizarse. Yo sí voy a bautizarme es porque verdaderamente estoy seguro que soy salvo, que ya hice obras dignas de arrepentimiento y voy tranquilamente y en paz a las aguas, que no son las mismas aguas de Juan el Bautista, claro que no, pero sí son de comprobar que verdaderamente soy hijo de Dios. Les dijo en Levítico 18:5 el Señor, Dios, Jehová. Aquí Pablo está hablando de Romanos, está hablando del Antiguo Testamento. No vayan a Romanos, vayan a Levítico 18:5. Dice en Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, cuando Pablo está hablando eso, está confirmando que aquel que guarde toda la ley va a vivir, ¿sí? Porque ha guardado toda la ley. Y Pablo no estaba engañando a nadie, ni tampoco Dios estaba engañando a nadie, pero nadie puede cumplir toda la ley. Y en Levítico 18:5 dice: por tanto, lo dice Jehová, por tanto, guardaréis
mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo, Jehová. La palabra correcta no es vivirá en ellos, de acuerdo al hebreo es vivirá por ellos. Entonces, si el hombre cumplía todos los estatutos, todas las ordenanzas, el hombre iba a vivir por medio de cumplir todo esto. Ningún hombre podía cumplirlos, pero Dios se los dijo así. El israelita de hoy sigue creyendo esto, sigue creyendo Levítico y dice, yo voy a cumplir todas las ordenanzas, yo voy a cumplir todos los estatutos y por eso voy a vivir eternamente porque los estoy cumpliendo. Pero no leyeron más adelante donde dice el Señor, no van a poder, ya dejen de circuncidar su prepucio, circunciden su corazón. Y yo tengo un pueblo especial, un pueblo que yo he escogido para salvación y no va a ser por guardar la ley. Dios siguió diciendo por medio de Ezequiel 18:5, dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere solo sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare, y dice en el 9 de Ezequiel 18, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo y este vivirá, dice Jehová el Señor. Ya nada más con todos los requisitos, mis hermanos, caemos rendidos y decimos, no se puede. No se puede. Y ese era el propósito de Dios, de que el hombre dijera, no puedo hacerlo. Pero el hombre sigue con su celo de Dios y dice, yo sí puedo. Sí, fallo un poquito, pero yo sí puedo. No, Dios dijo todo. Obedezcan todos mis decretos, obedezcan todos mis mandamientos y entonces van a vivir. El propósito era que el hombre dijera, no puedo. Dios sabía que nadie podía cumplir la ley, pero tenía que decirlo así para que el mismo hombre se diera cuenta y cayera rendido al ver que no tenía salvación por medio de guardar la ley. Pero la soberbia del hombre hace a un lado todo este hecho. No, yo sí puedo. Y yo me voy a salvar. Y yo voy a lograrlo. Y ahí vemos a la gente queriendo lograr una salvación por medio de la ley. Llámense israelitas, llámense católicos, llámense testigos de Jehová, llámense mormones, incluso hay muchos que se dicen cristianos y quieren salvarse por medio de guardar los estatutos. No se van a salvar. Dios lo que quiere es que se humille el pueblo. Dios lo que quiere es que el pueblo reconozca que no puede. Que no puede salvarse por medio de sus obras de la ley, o de su ley, o de su religión. Santiago ya después lo aclara bien en el Nuevo Testamento y dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, que quiera salvarse por medio de la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Ya Pablo les está tratando de abrir los ojos también a los oyentes. Sí, tú puedes cumplir la ley, pero si ofendes un punto, te haces culpable de todos. Por eso es que Pablo les dice, Cristo es el fin de la ley, porque Cristo sí cumplió toda la ley. Fue el único que pudo cumplir toda la ley. Nadie más. Por eso es que él podía enseñorearse después y decir, yo he cumplido toda la ley ha sido abolida y ahora es bajo la gracia.
Pero la gente, muchos cristianos, siguen diciendo que debemos de seguir guardando la ley y buscar nuestra genealogía y buscar ver si verdaderamente somos de la descendencia de Israel. Mis hermanos, nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros somos de la descendencia del Israel espiritual, porque no todos los de Israel son israelitas. Nosotros venimos de la promesa de la simiente de Abraham. Así es. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por medio de la fe, no por medio de la ley. Así es. La justicia por la ley es imposible, mis hermanos. Por eso tenía que venir Cristo. La justicia por medio de la fe es la única que te puede librar de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Pero no falta quién dice, ok, dices que es por medio de Cristo. Pero ¿quién va a bajar? ¿O quién va a subir por Cristo? Dice en el versículo 6 y 7 de Romanos 10. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué significa estas palabras, mis hermanos? Significa que muchos están poniendo de pretexto y dicen en su corazón, ¿y cómo voy a hacer para bajar a Cristo y que me escuche? ¿O cómo voy a hacer para sacar a Cristo de la tumba porque no creen en la resurrección? Acuérdense lo que dice la palabra, que si creyeres en tu corazón que el Señor resucitó de los muertos y creyeres en Él que es tu Señor y Salvador, entonces sí vas a vivir por fe. O sea, tenemos que creer con el corazón y confesar con la boca. Porque si yo no creo que Jesucristo ha resucitado de los muertos, voy a creer en mi corazón. ¿Y quién va a descender para sacar a Cristo? Porque quién sabe si resucitó. Yo no estoy seguro que resucitó, van a decir, o dicen en su corazón. Oye, yo no estoy seguro si verdaderamente está a la diestra del Padre. Mejor que hay que bajarlo para que nos diga que verdaderamente resucitó. La gente sigue dudando de Cristo. Siguen dudando de que Él es nuestro Señor y Salvador. Y es por delante Señor. Así es. Porque muchos lo quieren nada más como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Y nosotros debemos de recibirlo como nuestro Señor primeramente. Él que se tiene que enseñorear de nosotros. Él se enseñorea de nosotros. Él está sobre todo señorío. El Padre y el Hijo. Primero es el Padre, después el señorío del Hijo. Nosotros no somos nadie. Entonces es por eso que dice, no digas en tu corazón. ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién puede ser? ¿Sí será que Él es el Cristo? ¿Sí será que Él es el Mesías? ¿Sí será que ya lo sacaron de la tumba? ¿Sí será que está sentado a la diestra? No digas en tu corazón eso. Cree para salvación. Amén. Tienes que creer verdaderamente. ¿Qué te dijeron? Oye, ¿y qué tengo que hacer? Únicamente arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Entrégale tu vida. Y Él se va a encargar de lo demás. Amén. Él se va a encargar de lo demás. ¿O te dijeron otra cosa? Arrepiéntete de tus pecados. ¿Reconoces que eres pecador? Sí. Hay uno solo, uno que te puede salvar, que se llama Jesucristo. Amén. Cree en Él. Él murió y resucitó al tercer día. Él está sentado a la diestra del Padre. Él es el único que te puede dar vida eterna. Amén. Será. Cuando hay esa duda, dice, no digas en tu corazón. No lo digas en tu corazón, cree verdaderamente. Porque cuando lo dices en tu corazón, es lo que entorpece para que llegues a los pies de Cristo. Así es. No, y si no es cierto, no, se me hace que me están cuenteando estos. Se me hace que quieren que yo vaya a su iglesia. Se me hace que quieren que yo cambie de religión. Se me hace que quieren que deje yo todo para seguirlos a ellos y al rato se van a aprovechar. No creen con el corazón. Más bien meten en su corazón dudas.
Nosotros tenemos que creer que Jesucristo es el único mediador, Amén. que creer que Jesucristo es el Señor de todo también, que es Dios. Amén. Por eso les dice, no creas en tu corazón, no digas en tu corazón eso, no busques alguna objeción. Y ya en el versículo 8 y 9 de Romanos 10, dice nuevamente, Pablo aclara mucho acerca de la palabra de Dios. Que quede bien claro, mis hermanos, esto. Cuando Pablo habla de la palabra, no está hablando del Nuevo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento no existía. Cuando él habla de la palabra o de la palabra, está hablando del Antiguo Testamento, de los profetas, de la Torá, de todo Antiguo Testamento. Y dice en el 8, mas, ¿qué dice? O sea, está hablando ¿qué? La palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la ley? Cerca de ti está la palabra. La ley misma nos dice que cerca de nosotros está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mis hermanos, esta profecía la dijo el profeta Joel. Esta profecía se cumple en Jesucristo. Y esta profecía, mis hermanos, nos muestra que Jesucristo es Dios. Vamos a Joel, mis hermanos, para que vean lo que dice Joel capítulo 2, versículo 32. Pablo estaba citando al profeta Joel. Dice así, Joel capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Joel qué? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Sí se dieron cuenta? Pablo está diciendo que aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel está diciendo que aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Ninguno de los dos está contradiciendo. Pablo estaba seguro que Jesucristo era Dios. Así es. Y Joel estaba seguro que Jehová era Dios. Y fue revelado a Joel que Dios mismo iba a venir a darle salvación al hombre por medio de Jesucristo. Entonces, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y aquí aclara Joel, no nada más el pueblo de Israel. Dice, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. O sea, está hablando de Israel, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gracias. ¿Quién es ese remanente? Amén. Nosotros. O sea, está hablando bien claro el Señor por medio del profeta, y Pablo trata de hacer entender a los judíos y decirles, es que se está cumpliendo la Escritura. Se está cumpliendo la Escritura. Tanto ustedes, hermanos de Israel, como ustedes gentiles pueden ser salvos si creen en su corazón. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí estamos viendo dos cosas, mis hermanos. Espero y las entiendas y las veas tú también. Está hablándole tanto a inconversos como a conversos. El converso necesita confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos para que pueda ser salvo. Y también está hablando al converso, que si nosotros hemos creído que Jesús es el Señor, lo hemos creído con todo nuestro corazón y que hemos creído que Dios lo levantó de los muertos, es lo que vamos a proclamar, y de esa manera estamos proclamando nuestra salvación. Porque muchos de nosotros estamos proclamando una salvación que ni siquiera creen.
Así es cierto. Muchos están predicando el Evangelio sin creer en su corazón que Jesucristo es el Señor. Muchos están predicando el Evangelio sin creer que Él fue levantado de los muertos. Pero se dicen cristianos. Y si no, pregúntale a los testigos de Jehová. Pregúntale a los adventistas. Pregúntale a los mormones. Ellos no creen el verdadero Evangelio, pero ellos creen que son salvos. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar convencidos, y por eso es que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Amén. Por eso creemos en una salvación que nada nos va a separar. Amén. Amén. Ellos no creen de esa manera y por eso quieren seguir guardando la ley. Aunque predican el Evangelio según ellos, no están predicando el verdadero Evangelio, porque ni siquiera ellos son salvos. Ellos están predicando un Evangelio de salvación por medio de la ley. Pero para que tú prediques el Evangelio verdadero, debes de estar primero convencido de lo que está diciendo Pablo. Que confieses con tu boca que Jesús es tu Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, que Él se enseñorea sobre de ti, que Él es todo sobre de cualquier cosa, Amén. o que Él es el intermedio nada más y hay mis reservas, Dios. No. Tienes que confesar con tu boca que Él es el Señor de señores y es tu Señor. Amén. Y tienes que estar convencido totalmente también que Él fue levantado de los muertos por medio de su Padre. Así es, amén. El Padre fue el que lo levantó de los muertos. Así es. Y de esa manera yo predico un verdadero evangelio. Así es. Porque yo lo creo. Porque yo estoy convencido. Así es. Pero ¿cómo voy a predicar algo de lo que yo ni siquiera creo? Así es. Y de lo que ni siquiera vivo. Porque muchas veces lo predico, pero no lo vivo. Pues sí, Jesús es el Señor, pero primero mi marido. Pues sí, Jesús es el Señor, pero primero mi trabajo. Sí, el Señor es el Señor, pero el Señor de los demás, el mío no, el mío es el dinero. Por eso es que es importante que esto lo entendamos también tanto para nosotros como para lo que vamos a predicar. Sino que estás predicando. Mentira. Ay, no, yo defiendo al Señor. Predicándolo, pero viviéndolo no. Así que primero apropiate de esto. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es porque es verdad que Jesús es tu Señor. Así es. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es porque estás seguro que sí lo levantó de los muertos. ¿Cómo negamos que Dios fue levantado de los muertos? No obedeciéndolo. Así es. No obedeciéndolo. Ay, no está a la diestra del Padre. Dios al ratito lo crucifica otra vez y que me perdone. Lo quieren crucificar a cada rato. Entonces Joel ya lo había dicho al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta que no iba a ser por medio de guardar la ley. Joel ya había llegado y había dicho, necesitan creer en Jehová para que puedan ser salvos. Necesitan invocar el nombre de Jehová para que sean salvos. No queremos. Llega Jesucristo en menos. Y que quede bien claro, mis hermanos, aquí no dice todo el que tenga la certeza de ser elegido. En ningún momento dice eso. Olvídense de eso. No de la elección, sino de que el versículo a veces lo ponen de que, ¿y si no soy elegido? ¿Y si no soy escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo? No, Él no dice eso. Dice, cree en tu corazón. Confiesa con tu boca. Confiésalo con tu boca, pero para confesarlo con la boca tienes que creerlo en tu corazón. Porque si no, lo que estás confesando con tu boca es mentira. El hombre debe de creer que Jesucristo es el Señor y eso es lo que tiene que hacer y lo demás dejarlo en manos de Dios. Pues yo siento que sí soy salvo, pero ¿y si no soy elegido? Pues yo sí creo que Jesús me rescató y que Jesús murió por mis pecados, pero ¿y qué tal si Dios no me eligió? Y empiezan a meterse en la cabeza cada duda. El que cree en su corazón y confiesa con su boca está completamente seguro.
Por eso muchas veces yo les digo, mis hermanos, yo zafo de que tenga yo dudas. Yo no tengo ninguna duda de que soy salvo. Porque yo creo en mi corazón, he confiado en mi corazón. Jesús es mi Señor. Él es mi pasión, Él es mi amor. Yo dejo todo por Él. Todo. Y cuando es todo, es todo. Yo no estoy de que, ay, esto sí lo dejo, esto no lo dejo. Ay, y si dejo aquello. De verdad, mis hermanos. Ayer andaba yo con mi esposa y veía yo tanta vanidad de vanidades. Tantas cosas. Decía yo a mi esposa, pero pues nos vamos a ir. Vamos a morir. ¿Para qué queremos todo esto? Al rato lo queman, lo venden, lo regalan. Y nosotros afanados por esto. Digo, ya vámonos a la casa. Nos venimos a la casa. Ya no hay satisfacción en andar viendo las cosas del mundo. Ya no hay ese deseo, mis hermanos. Y eso lo va quitando Dios. Amén, amén. Le digo a mi esposa, lo único que tengo ganas es de que estemos tú y yo. Tomando un café, platicando. Estar a gusto tú y yo. Con el Señor. No más. ¿Qué más necesita el hombre? Si ya tiene todo. Bueno, el Hijo de Dios. Así es. Ya llené. Y no es de que haya tenido abundancia y que fui el más rico del mundo. No, ya llené porque Cristo ya llenó todas mis necesidades. Ya llenó todas mis necesidades. Yo ya no necesito más. Yo ya no necesito ser el maestro Jin Yang. Ya no necesito ser el presidente de tal gobierno. Yo ya no necesito ser el ingeniero, el presidente. Ya nada. Ya Cristo es mi todo. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Cree en tu corazón. Confía en el Señor. ¿Riquezas para qué? ¿Lujos para qué? ¿Comidas para qué? Si tienes chance, hazlo. Si no, que nada más está la comida de hace 15 días. Gloria a Dios que hay comida. Ay, no, es de hace 15 días. Qué feo. Ay, no, es de ayer. Yo no me lo como. Ay, la misma ropa que tengo desde hace 10 años. Y dale gracias a Dios que tienes ropa, tienes calzado, tienes comida. Pero como el Señor no es tu Señor, necesitas llenarlo con otras cosas. Es que escuchaba yo una persona, no voy a decir Dante Hebel, que me pueden cortar. Decía, yo me arrepiento de haber escuchado de Cristo viene, porque no pude estudiar. Él no tiene su corazón en Cristo. Debería de agradecer que ahora tiene lo que tiene por medio de la palabra. Pero no ha sido por medio de Cristo, ha sido por medio de predicar la palabra. Porque Cristo no le ha dado eso. Porque si no estaría firme en el Señor. Yo les podría decir, ay hermanos, me hubiera gustado estudiar la secundaria y la preparatoria para ser un hombre de renombre. ¿Y para qué me servía? Ya con que sepa yo leer y escribir, y si no, Dios me enseñará. Así me quería. Así es. Porque yo que sepa, Pedro no fue a ningún seminario, ni fue el presidente de ningún lado, ni siquiera el Papa fue. Esa es una gran mentira. Era iletrado, era del vulgo. Y más sin embargo Dios lo usó. De verdad, mis hermanos, ¿qué necesitas para declarar al Señor con tu corazón? ¿Qué necesitas para decir que Él es tu Señor? Únicamente creerlo en el corazón y confesarlo con tu boca. Así es. Es todo, mis hermanos. Tú únicamente debes de ocuparte en creer y confiar. Así es. Lo demás es de Dios. Lo demás le corresponde a Dios. Ya dejen de estar pensando, ¿y si no soy elegido? ¿Y si no fui escogido desde antes de la fundación del mundo? Deja eso para Dios. Eso le corresponde a Dios, no a ti. Tú entrégate al Señor totalmente. Dios sabe a quién escogió. Dios lo sabe. Así es. ¿Para qué le voy a preguntar? Oye, Señor, ¿y escogiste a ese o ya ni le predico? Tú predícale. Tú háblale. Oye, Señor, ¿y ella sí es hermana o no es hermana? Ella declaró que es hermana.
¿Está dando fruto? No. Ah, pues entonces repréndela, disciplínala y que confiese. O confiesa que es hija de Dios, o declara que no es hija de Dios. Y ya. Pero tú mientras sigue tu trabajo. Yo no tengo que andarles levantando la orejita a ver si traen el sello, o la patita, o pisándolas para ver si hacen B o AU. Huyan. No, mis hermanos. Mi responsabilidad es predicar el Evangelio. Yo no sé por qué te escogió el Señor. Yo no sé por qué me escogió el Señor. Nada bueno había en nosotros, definitivamente. Pero a Él le plació escogerte. A Él le plació escogerte. ¿Por qué? No lo sé. Yo no lo sé. ¿Tú sabes por qué te escogió? Vas a decir, ¿por qué era yo lo más vil y menospreciado? ¿Y por qué escogió a aquel que no era vil y menospreciado? ¿Y por qué escogió a él que fue menos pecador, entre comillas? ¿Y por qué escogió a él que era el peor pecador que yo? No sé. No sé por qué me escogió. No sé por qué te escogió. No sé por qué nos escogió. Pero a Dios le plació escogernos. Y aquí estamos. ¿Para qué? Para servirle al Señor. Así es. Servirle como nuestro Señor. Perdón por la expresión, pero si Él truena los dedos y te dice ven, es ven. Así es. Si te dice ve, es ve. Si te dice no, es no. Si te dice sí, es sí. Que nada entorpezca la comunión con el Señor. Ay, Señor, es que hoy no tengo tiempo, hoy tengo que hacer esto. Ay, Señor, hoy no tengo tiempo porque tengo que hacer aquello. Es que tengo que ver a mis ganados, tengo que ver mis riquezas, tengo que ver mis estudios, tengo que ver mi deporte, tengo que ver mi esto, tengo que ver... No. El Señor dijo, ven, y es ven. Así es. Aquí. Para eso te escogió el Señor. Así es. Para que le obedezcas. Y si no, mejor ni digas que es tu Señor y tu Salvador. Porque el Señor se enseñorea de nosotros.